El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brit dialogan en la Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un bandoneonista y compositor. Estudió con músicos como Héctor Mele, Julio Pane, Rodolfo Mederos y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ha trabajado con Estrella Moriente, Fito Páez, Joaquín Sabina, Shakira, Diego El Cigala, Pedro Guerra, Nacha Guevara, Guillermo Fernández, Plácido Domingo, entre muchísimos otros artistas. Participó como solista y director musical del espectáculo Estación Tango en diversos teatros de Europa. Conformó un dúo con la guitarrista Mirta Álvarez, con quien grabó el álbum Sentido, y con la violinista Julia Hedge, con quien editó el disco Años de Soledad. Ha conformado grupos como Carbone Tango Ensemble, Fabián Carbone Sexteto, Cyclical Tango, Fabián Carbone Project. Entre sus discos se destacan Alas de Bandoneón, Tango Nocturno, Fin de Siglo, El Arte del Tango, Tango Che Passione, Templanza, entre otros. Hoy nos visita en la Usina del Tango Fabián Carbone. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes, un placer total aquí compartir con Juan Esteban y con vos, Hernán. Bienvenido, Fabián. Che, ¿por qué España? ¿Cómo fue que viniste acá? De casualidad. A ver, contá un poco. No tenía ni idea de cómo era España en el año 95. Sabías que existía. Sabía que existía. Había hecho una clase especial en el colegio en el segundo año. Hasta 1810 te acordabas después de la Revolución de Mayo. Había dibujado el escudo, todo eso. Y nada, después yo me quería ir de Buenos Aires, tenía planificado irme, pero dentro de Argentina. En mi mira telescópica estaba Villa Gesell o Bariloche, me acuerdo, que eran como puntos estratégicos para ir donde hay turismo y trabajar. Pero un día vino la vecina, yo vivía en un tipo casa, me golpeó la puerta, toc toc. ¿Dónde vivías? En Floresta, Villaluro. Y me golpeó la puerta y me dice, ¿te querés ir a España? Y dije, sí. Y a los 30 días estaba acá, sin más ni más. Pero que tenía un billete para vos. Necesitaban en el Locro, un restaurante que había acá, un bandoneonista, se había vuelto, creo, el Cholo Montironi. Sí. Y vine acá, aterricé al mes, contratado por el Locro. Y sin planificar nada, sino un solo contacto, ni saber de qué se trataba esto. ¿Qué año era eso? 95. Que todavía no había nada. Hablabas con Cospeles, Argentina, te traían yerba a los amigos, esa época. Y todavía escribías cartas a correo ordinario. ¿Y de tango qué te encontraste cuando llegaste en ese 95? Y cuando me encontré a los parrilleros acá. Había parrilla, muchos cantantes guitarristas y cantantes que tocaban en la carreta, el Locro y el viejo almacén. Y para de contar, creo que eran 3. No había tantos argentinos como venían después. Uh-huh. Y me encontré eso, y yo venía a estudiar 5 años con Mederos, venía así como me encontré otro mundo, y dije, uy, ¿esto qué es? Y me formé profesionalmente de alguna manera aquí. No, de alguna manera no, me formé profesionalmente aquí. Me tuvieron que aguantar, y sí, armé un grupo, y empezamos a tocar. Yo empecé a tocar el bandoneón por Piazzolla, además de que mi abuelo y mi papá eran bandoneonistas, pero Piazzolla fue el empujón para que yo estudie el bandoneón. Y además de haber tenido una infancia tanguera y demás, en un ambiente de mucho tango, pero no quería saber nada con eso. Mi primer grupo musical fui cantante de rock. Y era como que el tango no me gustaba en la adolescencia. Todos mis amigos íbamos a conciertos de rock, íbamos a ver Spinetta Jade, Serú Girán, todo eso, esa época, ¿no? Y el tango todavía no se mezcló con este aspecto, ¿no? Después sí. Y volviendo a la pregunta, que le perdí el hilo. La que era que te habías encontrado acá. Claro, me encontré con un ambiente donde te tiraban un tono, tenías que tocar, yo necesitaba tenerlos cifrados para poder tocar con los cantantes, y así empecé. Y después armé un grupo que toqué como 20 años con Tango 4, que fue, digamos, mi primer proyecto musical importante y mi primer
sueño cumplido en la música, tener un grupo, poder viajar, tocar a Piazzolla. Yo nunca me imaginé en la vida que iba a tocar a Piazzolla, era como, wow, esto es increíble, ¿no? Tocabas la Milonga del Ángel, no lo podía creer, y todo eso me volvió loco, estaba enamoradísimo de lo que hacía, y ahora también, y nada, estaba muy contento. Tango 4, que era un quinteto, ¿no? Que era un quinteto. ¿Y Empezamos siendo 4. Por eso se llamaba Tango 4. El primer disco lo grabamos 4 con un chelo invitado, y a partir de ahí, qué bueno que está el chelo, él era como unía mucho los sonidos y era como una así con flauta, chelo, piano y contrabajo y bandoneón, y era como un sonido muy así que se homogeneizaba muy bien, y ahí se quedó, y quedó el nombre y que quedó quinteto. ¿Y enseguida saliste de Madrid y te fuiste a la sierra? Un año viví en Madrid y después me fui a la sierra y nunca más volví a la Madrid. ¿Y por qué? Porque me gusta. En realidad, viste, como te decía, irme a Gesell o Bariloche, poco tengo ese alma de me gustan los bosques y me gusta vivir cerca de la naturaleza. Y sigo así. O sea, yo abro la ventana y me entra el olor a pino del bosque y eso es como, no lo puedo cambiar. Es como una necesidad que tengo. Me gusta la ciudad, pero voy y vengo. Recién decías que cuando empezaste y llegaste a España nunca pensaste que ibas a terminar tocando Piazzolla. Sí. Venís de una familia de bandoneonistas. Sí. ¿Qué implicaba Piazzolla? En esa familia de bandoneonistas, tu abuelo me lo imagino mucho más tradicional, tu papá, no sé, está ahí en el eslabón en el medio, no sé, ¿qué implica Piazzolla para los bandoneonistas? En mi casa no se escuchó Piazzolla. Yo escuchaba en Troilo, estaban discos buenos, de Troilo Grela, todo eso, y Troilo Forés, me acuerdo que estaba el vinilo en casa, y había buena música, pero Piazzolla no había entrado, lo descubrí por mi cuenta. Y eran súper tangueros y eran amigos de Rubén Juárez, y me crié viendo a Rubén Juárez 10 años seguidos, yendo entre semana, fin de semana, eran fans de ellos, de Rubén, y eran amigos. De hecho, que el bandoneón de mi viejo cuando muere se lo regalamos a Rubén Juárez, y hay una anécdota muy bonita ahí, que vino a buscarlos. Después se lo llevó a la gira de Francia, que hay un montón de vídeos con ese fuelle. Y después te lo encontraste muchos años después. Claro, Rubén acá, a ¿no? Rubén siempre tuve contacto con Rubén, y era como Fallancito, qué sé, como nada, entonces nos conocíamos de muchos años. ¿Y eso te traía a tu papá, ver a Rubén? Obvio, porque mi viejo, yo me llevaba entre medias al Caño 14 en el año 76, ponele, y se llevaba una petaquita de whisky para quedarse a las 2 funciones en el bolsillo, sí. Y nos quedábamos a las 2 funciones, después íbamos a comer a Bachín, con Garelo, con todos estos, y eran re amigotes ellos. Y mi viejo Rubén era como estaba ascendiendo, eran los primeros momentos, era como medio consejero también, y eran buenos amigos. Y jugamos a la pelota. ¿Ah, sí? Sí. Y sí, Rubén en ese momento estaba en un momento alucinante de su carrera, y yo vi llorar a mi viejo viendo eso, y esos fueron mis contactos primeros con la emoción en la música, te diría. Así de ver a mi viejo desarmado, que era un tipo duro, y de repente, wow, ¿qué pasó? ¿Viste? Y Rubén lo destrozaba, ¿viste cómo era Juárez, no? Bueno, pero claro, es que Rubén era mucho. Rubén, era, ¿no? como camarón, era una irrepetible ese hombre, es una maravilla. Y bueno, yo con eso me quedó, yo estaba escuchando a Yes en esa época, ¿viste? Era como que después que se falleció mi viejo, yo empecé a escuchar rock progresivo y todo eso, era como, no quería saber nada. También, ¿viste? Por enojo, esas cosas que a uno le pasan cuando pasan estas historias, lo aparté de mi vida, lo borré. Y además por mis propios amigos, que eran los que compartían la música, eso no colaba, ¿viste? Uh-huh. Y todo eso fue mi origen en la música. Empecé a escuchar todo este tipo de músicas rockeras, iba a los conciertos siempre a ver rock en Argentina. De hecho, que el concierto más alucinante que recuerdo fue, esto es una radio de tango, pero bueno, voy a decir esto, fue Spinetta Jade con Serú Girán en Obras, y yo me volvía loco. Además que salía de... yo hice toda la secundaria en la época del proceso militar, entonces el rock era un bálsamo, ¿viste? Era como la salvación. El tango no te daba nada y estos te mandaban, Spinetta te mandaba a leer Artaud, Castaneda, esto, lo otro. Era como un mundo cultural y poético que a mí me salvó la vida, te lo digo así.
Era una isla en medio de toda esa oscuridad, ¿no? Total, a mí me salvó la vida. Después me la salvó el tango la vida. ¿Por qué? Porque volví a eso, ¿no? Yo me crié con mi viejo dando serenatas a las novias, ¿viste? Tocaba, muchachos, esta noche saldremos por los barrios, y salía la novia por la ventana, muchas gracias. Todo ese romanticismo que ahora te cobran 1.000 euros, cobras para tocar eso. ¿A dónde te pagan eso? Decime que voy. Bueno, ahí lo repartimos entre 6. Y sí, todo ese romanticismo lo recuerdo con una felicidad total. Metíamos en el jeep, viste, a la perra, tomábamos a la serenata. Y eso para mí fue la felicidad de niño. Y eso no se olvida nunca, te queda marcado, claro. Por recién dijiste que después el tango te salvó. Y después cuando ¿De qué te salvó? yo me borré de todo eso, el bandoneón se lo regalamos a Rubén y a Rubén Juárez, y en mi casa estaba, digamos, una guitarra que era de mi hermano, y yo, digamos, la música pasaba por ahí, por tontear en casa con la guitarra. Hasta que un buen día, estaba estudiando magisterio en Buenos Aires, en el Mariano Acosta, y la madre estoy contando mucho, esto es en la prensa rosa. Claro. Pero tenés que dar nombre. La madre de una novia que era actriz me pide una cosa con una obra de teatro y me pone la música de la obra, y era Piazzolla la música de la obra. Y ahí mi cabeza hizo clic, se me encajaron todas las fichas, el bandoneón, si yo te llevo el bandoneón adentro, esto es mío. Ah, sí, y ahí a la semana me puse a estudiar con Héctor Mele, o al mes, ponele. Me compré un bandoneón y empecé a estudiar. ¿Qué podrías mostrarnos ahora que estás hablando del bandoneón, del tango? Algún fragmento de música. Cuando estudié con Mele, tenía tocando escalas, todas cosas clásicas, y fue como un comienzo, viste, muy duro para mí. Me tuvo, sufría, viste, yo quería tocar un tango, así que hasta que llegó ese día, pero hasta que cambié de maestros. Y uno de los primeros fue Sur. Bueno, cuando empecé con Rodolfo, toqué un par de cositas y después me dio Sur, que creo que se lo da a todos, todo el mundo lo toca eso, y esa versión de Sur de Rodolfo. Y así empezó mi vida y mi felicidad con el bandoneón y con el tango. ¿Podés hacer un pedacito? Con Sur, acá con el máster. Dale. Muy bien. El final me lo cortás. Me olvidó, boludo. ¿Qué es más difícil, para vos, por lo menos, el tener que interpretar a Troilo o a Piazzolla? Y Troilo y Piazzolla son mis dos máximos referentes. Y son los dos íconos del bandoneón. Son mis padres musicales, digamos, con el bandoneón, ¿no? Donde ahí está la verdad de todo esto. Es un manual para aprender a tocar el bandoneón, tanto Troilo como Astor. Y que tienen una historia común, aparte los dos. Además, sí, eso decía Piazzolla, ¿no? Quería tocar como Troilo. Pero bueno,
Bueno, Troilo me encanta tocarlo, la verdad. Es como una cosa que me identifico mucho. Y es como esa cosa del fraseo, toda esa expresividad del bandoneón. A mí me vuelve loco y es como una manera de tocar que me siento muy cerca. Digamos que de los estilos que puedo tocar, elijo siempre esos. Yo no sirvo para tocar Pugliese, ni Di Sarli, ni nada. He rechazado tocar en milongas por eso, porque no quiero tocar 10 estilos en una noche. Y por una cuestión de la personalidad, no puedo ser 10 bandoneonistas en el mismo día. Y entonces pero lo he hecho, igual he sido transigente en algunas ocasiones, pero sé que no es la parte que a mí más me representa, ¿no? La última vez que tocamos juntos creo que tocamos Troilo en Italia. Claro, ¿no? claro, en el 2014 hicimos Tenías todo un repertorio troiliano, ¿no? que nos lo cedió la Fundación Troilo a través de Francisco Torné, y lo hicimos con Mariel Martínez, ¿te acordás? Sí. Y eso y si grabamos un disco después y en sexteto, adaptamos un poquito y quedó esa. ¿Y ese repertorio material. ¿Descubriste cosas nuevas tocándolo? Total, sí. Digamos, de escucharlo a tocarlo. Sí, porque vi los papeles con los que tocaban ellos. Entonces estaban los borrones, ¿viste? Estaba el original de Plaza y estaba tachada de tal cosa. Y entonces todo ese mundo, digo, mira, con esto tocaban estos tipos. Y eso aprendí bastante, sí, porque de ver lo que estaba y lo que hacían. Y eso me daba como una guía para decir, mira, no, la expresión ante todo, porque por ahí había 2 millones de notas y las tachaban, ¿viste? O cosas más complejas, o acordes que, ¿viste? Eran que no decían tanto. Estaba como privilegiaban lo artístico. Eso me dio como una. Mirá vos, era como que estaba por encima de lo mental de un arreglista, ¿no? Y eso me gustó aprenderlo. De decir, mira, vamos a prevalecer el feeling. Y eso me quedó. Y bueno, ya sabemos quiénes eran esos muchachos, ¿no? Sí, eran grandísimos. Y escúchame, acá en Madrid, yo me acuerdo una de las primeras veces que hablamos, vos trabajaste con muchos artistas que no tenían que ver con el tango, acá en Madrid. Quiero decir, tuviste la suerte o el destino, no sé qué, de ser el bandoneonista que estaba en Madrid. Y de repente había un concierto de no sé quién, te llamaban, ¿no? Laburaste con Fito Páez, con Sabina. Sí, eso apenas llegué. ¿Qué sensación te produce el ir de bandoneonista a tocar con un artista que no tiene que ver con el tango? ¿Cómo vivís ese cruce entre el tango y otro tipo de músicas? Como con el flamenco, porque actualmente estás tocando. Sí, con una voz cantaroba, flamenca, sí. ¿no? Y bueno, lo de Fito Páez fue, apenas llegué a los 2 meses, y había bandoneonista aquí, pero no sé, salió eso, y me aluciné, porque era un arreglo de Néstor Marconi que me tiraron 2 días atrás y tenía que salir ahí con Fito. Y Fito era una estrella de rock total, en ese momento la Riviera estaba repleta, colmada de gente. Y yo nunca había sentido tal ovación en la vida, ¿viste? Y nunca más creo que la he sentido. Era algo tremendo, algo muy, muy, muy poderoso, ¿no? Lo que movía Fito con la gente. Y estar ahí para mí fue como que las manos se movían solas, no tenía, ¿viste? Era como que estabas gobernado por una energía que es cuando hay magia, ¿no? Eso que no tenés que... sale solo todo. Y fue alucinante, era muy emocionante. Lo que sentí fue emoción grande y una alegría total, porque Fito de alguna manera es un tanguero también, ¿no? Y con otros artistas, con artistas españoles, ¿qué has sentido compartir el tango? Bueno, con el Cigala puedo contarte una, por ejemplo, grande, que al trabajar con el Cigala, cuando hizo el disco de tango, ¿viste? Marconi no viajó, hice muchos conciertos por acá. Uh-huh. Y tener era como una cosa así, ¿viste? Que estaba quieto, no se movía. Y es como una especie de... Ahí te das cuenta, ¿no? Cuando alguien maneja la energía sin moverse, así serio. Y eso, estar en contacto con eso también es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero desde otro lado, de una concentración, en la expresión. Y bueno, eso fue... Para mí me enriquece mucho todo ese... Porque estás con grandísimos artistas. Y tú compartiste algunas noches con Enrique Morente, ¿no? Obvio, con Enrique fueron siempre a los ponchazos, no tan preparadas las cosas, porque fue en el funeral de
Fernando, ay no me sale el nombre, Fernando, De Fernán Gómez. No lo Fernán sé. Gómez, sí. No me sale el otro nombre, me falta, no. Fernán Gómez. Fernán Gómez. Y estábamos ahí tocando, no sé, me llama a las 2 de la mañana para ir al velorio, ahí en el Teatro Español, y había que tocar Caminito en tal tono. Y bueno, fue así, siempre sin ensayo fue con Enrique. Pero fue muy lindo porque Enrique es increíble. Y entre otras veces también teníamos que tocar, íbamos a ensayar y lo agarró las cenizas volcánicas que venía de París, no pudo venir, también siempre ahí a la primera. Pero bueno, la experiencia con Enrique fue maravillosa porque él tiene una amplitud total para crear y para adaptarse. En la tertulia hicimos 3 temas, me acuerdo, y fue algo muy, muy bonito, así de compartir un momento muy grande para mí. Pero bueno, ninguno es mejor que el otro, ¿eh? Cada uno con su energía me dio cosas que aprender. Y una vez me dijo Enrique esto, mirá, me dice, el quejío del bandoneón es como el quejío del flamenco. Y yo me quedé ahí con eso, ¿viste? Y entonces, esto de trabajar ahora con la Jose, hacer el dúo me viene de ahí. De esto que escuché. Y entonces dije, bandoneón solo y voz flamenca, a ver qué pasa. Y yo tengo solo 2 proyectos ahora que hago, y son este y el de mi grupo, ¿no? Y nada, estoy como muy, muy, muy feliz con eso porque tiene no sé, creo que el flamenco, yo creo que va a haber mucho, porque el flamenco tiene mucho para aportar al tango. Tiene una paleta de colores enorme, que el tango tiene como también una paleta de colores, pero el flamenco tiene otros colores. Y esos otros colores para mí lo van a enriquecer al tango. Y me parece que está buenísimo. Yo lo disfruto mucho. Me pasó algo muy especial. Decir, esto, ¿viste? Cuando algo decís, ¿qué pasó? Algo te decís, te conmueve, ¿no? Y cuando alguien se desgarra, ¡guau! Y te sacan el quejido, decís, hostia, esto es tremendo. Eso me pasó con el aporte del flamenco. Me encanta. Y bueno, ahí estoy. En un momento decías que tu idea era tratar al bandoneón como un cantante de una banda de rock. Sí. Y en el caso del flamenco, ¿cómo que lo tratas el bandoneón? No, yo lo hago mirá, tengo que investigar sobre el asunto porque esto es nuevo, empecé hace 3 meses y me voy a investigar un poquito de flamenco, no quiero tampoco tocar flamenco, pero yo lo hago desde mi género, desde el tango, y entonces no me muevo demasiado, ¿sí? Un poquito a veces, un poquito sí, pero no mucho. Cuando hay cosas en 6x8, hay que adaptar, o 3x4, qué sé yo, te moves un cacho, pero no. Pero me gustaría informarme un poquito, no voy a aprender flamenco, tengo que nacer de vuelta para eso, pero un poquito me quiero arrimar a él y para estar un poquito más en conjunción con el proyecto. ¿Y qué te iba a decir? No sé, ¿me habías preguntado otra cosa? No, te preguntaba, o sea, que vos lo sentías al bandoneón como lo tomabas como el tratamiento de un cantante de rock. Entonces te preguntaba cómo lo tomabas acá, que te metías en el flamenco, ¿no? Sí, el bandoneón siempre es un buen cantante, ¿no? Y acompaña también, y en el grupo que tengo, que hice el disco Alas de Bandoneón, digamos, comparto el espacio con la guitarra eléctrica, que ahí también es otra de las cosas que me gustó dejarme llevar, porque yo soy fan de la guitarra eléctrica. Yo salía de los conciertos, ¿viste el punteo que hizo David León? Salía enloquecido. Y entonces todo eso, ¿viste? Mis guitarristas de Richie Blackmore, Jimmy Page, B.B. King, toda esta gente ahí me apasionó siempre. Es lo que más me gustaba escuchar y me gusta escuchar. A Satriani, a un montón de gente, ¿no? Y todo eso, siempre en el tango, la guitarra jazz, para mí me gusta el bending de la guitarra, me gusta la que estira en la cuerda, y eso me gusta incorporarlo a mi música porque es como mi firma, de alguna manera me representa, ¿no? Porque me encanta eso. Entonces desde ahí lo incorporo. No sé si está bien, si está mal, pero me encanta. ¿Cómo nació Alas de Tango? Alas de Bandoneón fue un tema que escribí hace mucho. Te cuento, porque yo estudié bandoneón.
Yo cuando empecé a estudiar bandoneón era hiper rockero. Además, empecé a estudiar con Rodolfo Mederos, porque había tocado con Spinetta, había grabado en Laura Va. Y entonces ese fue mi motivo por empezar a estudiar con Mederos. Y entonces después, claro, después me comió el tango crudo. Me llevó 30 años aprender a tocar todo eso. Y me comió crudo. No, escuchate la orquesta de Gobi. Claro, escuchabas eso, era una joya. Aprendí un montón a escuchar todas estas orquestas, todo ese mundo que me comió vivo hasta que lo aprendí. Y entre comillas, lo aprendí, lo toqué, lo viví, lo disfruté. Y bueno, todo eso fue un aprendizaje. Yo lo tomo como un aprendizaje, haber tocado todo eso. Pero luego, de tantos años, vuelvo a la fuente. Yo cuando empecé a estudiar, yo quería te voy a confesar una cosa. A mí los grupos de rock ingleses que más me gustaban eran los Beatles y Pink Floyd, ¿no? Y yo, cuando escribía las de bandoneón en el 94, yo quería hacer un Pink Floyd que suene a Buenos Aires, salvando las distancias, ¿no? Y así, ese fue el motivo por el que empecé a tocar el bandoneón. Y bueno, desde ahí, después transcurrió una vida entera y ahora estoy volviendo un poco al sueño, ¿no? Al sueño ese, que los sueños están para cumplirlos, dicen. Y desde ahí estoy ahora en una nueva producción de un nuevo disco y que estoy ahí ayudando ahora, me están ayudando, como ayudaba Alan Parsons a Pink Floyd, estoy ahí con la ayuda de Pablo Merlín y de Pablo Dolinsky y Sebastián Merlín, que son los productores de este disco. Y ellos me asesoran, por ahí incorporamos ahora teclados y qué sé yo, para un poquito la parte que yo no manejo, electrónica y cosas de estas, para hacer alguna cosita de teclado ochentero, así. Y bueno, por ahí van los tiros, pero ese es digamos que ahora estoy medio intransigente porque estoy como feliz de haber vuelto a mi camino y la verdad que desde ese lugar sigo. Y estoy viejo, pero las tardes son mías, decía el oso, claro, ¿no? ¡Qué groso! ¿Y hacia dónde va ese disco? ¿Hacia dónde va? Ese disco va primero hacia mi corazón, porque es mi felicidad total de poder dejar algo a mis hijos, a mi gente, a la gente que quiero. Decir, mira, te voy a dejar 30 canciones y es como mi música, es mi firma musical esto. Y lo voy a hacer hasta que me muera. Esto no... ¿No lo habías hecho antes? No, esto lo saqué con la pandemia por la propia... Por la propia necesidad el propio encierro. Yo venía en una crisis larga, ya me estaba aburriendo tocando danzarito, siempre 20 años tocando lo mismo, me estaba quemando, ¿no? No es que no me guste, amo todo eso, que quede claro. Y seguramente después de 10 años volveré a tocarlo, porque me encanta. Pero necesitaba como un respiro, decir basta, necesito parar, porque si no hago un silencio interno, ¿viste? Cuando, no sé, tocas algo 10 veces, no podés más después, ¿no? Entonces tenés que renovarte. Y creo que la energía del cambio la dejé entrar lo que pasa es que hay que jugársela un poquito, tenés que decir que no a muchas cosas, que te dan dinero también, ¿no? Pero bueno, me las ingenio y puedo hacerlo. ¿Cómo fue la recepción del primer disco? La gente que fue a escuchar, ¿cómo lo viviste? Fue difícil eso? Porque fue dentro de la pandemia esto, ¿viste? Emergió. Entonces, digamos que la gente lo recibió bien. Convengamos que estamos en España y tengo el feeling de que esto en Buenos Aires me lo van a entender 100 veces mejor. Ajá. Y estoy pensando que quizás me vaya 2 años a Buenos Aires. Lo estoy pensando, no es una decisión todavía. Pero por eso solo, por lo artístico, nada más. Porque siento que es un concepto que me gustaría que se conozca ya. Pero bueno, sin llegar a ser San Martín, ¿no? Nada, yo para San Martín, mi etapa de San Martín ya la pasé. Y ahora es solamente por placer y por amor a la música y por querer decirte, mira lo que hago. Así que desde ese lugar, y con la gente acá bien, de todas maneras, me acuerdo que la gente salía como contenta con esto. Ahora vamos a ver, que le voy a poner un ajustecito al sonido, pero dentro de este mismo rango de sonido que me gusta con la guitarra blues y la batería. Pues me encanta la batería, ¿qué voy a hacer?
Lo que contaste antes de cuando tocaste con Fito e ingresaste en otro sector de la música que no era el del tango como instrumentista, en cierta forma terminaba de conjugar tus dos pasiones. Porque habías nacido con el rock nacional, contabas con Spinetta Jade, con Serú Girán, etcétera, y luego habías hecho tango. Entrabas con Fito, que era la gran estrella del rock de los 90 en ese momento, estaba en su momento de mayor popularidad, y tocando el bandoneón, o sea, no entraste tocando guitarra eléctrica. Sí. Digo, ¿qué te pasó a vos al haber podido conjugar esas dos pasiones juntas? Y sentí que era mi lugar ese. Era como, acá estoy cómodo, me sentía cómodo. Era la presentación de Circo Beat aquí en Madrid. Y era como, mira, acá estoy muy bien y es un lugar en donde estoy cómodo. No sé, es algo que... En realidad lo que yo llevo desde chiquitito es una rebeldía que me gusta romper los moldes, ¿no? Entonces... me encanta la gente que rompe los moldes, como Fito, que viste van y te rompen la cabeza o cantando una cosa. Y eso es el creer en uno mismo, ¿no? O sea, estar con la gente que cree en uno mismo, no que prioriza por conservar tu laburo, ¿viste? Entonces ese tipo de cosas a mí me atrae mucho. La gente que confía en su arte más allá de lo que pueda pasar. Y eso te contagia, es contagioso, está buenísimo. Y estar con gente así a mí me encanta. Y porque viste, la mística que hay en el rock argentino, la tenían los tangueros también, por supuesto. Vos te juntabas, vos lo sabés muy bien eso. Te juntabas a hablar con un tipo y no había duda que eran eso, ¿no? Y te abarcaban con eso y no había otra alternativa que eso, que ya sea tu música y punto. Y me acuerdo un día lo llamé a Garelo, yo siendo un niño, para decirle, oiga, yo estaba estudiando, en esa época no había nada, ¿viste? Ni arreglos, nada. Yo decía, ¿cómo que no hay nada para tocar? Solo los arreglos que me daba el profesor y no había nada. Entonces lo llamo a Garelo y le digo, escúchame, maestro, ¿me puede tirar algún arreglo? Yo me gustaría tocar algo para hacer un grupo, no sé qué. Y me dice, Garelo, hágalos usted, me dice. Claro. Y yo ahí entendí todo. Dije, hay que hacer las cosas. Bueno, ok. Y él sabía quién era, ¿viste? Éramos amigos, mis viejos bailaban tango con ellos, eran como se emborrachaban juntos. Pero así todo me dijo eso, ¿no? Y bueno, ahí entendí que que el camino era largo, que había que aprender mucho, había que saber escribir, que había que trabajar. Y bueno, así es la vida, ¿no? Y aparte, conjugabas una parte que en una entrevista Piazzolla decía cuando le preguntaban sobre el rock nacional, ¿no? Y él decía que Charly, Spinetta eran la música ciudadana de la que él hablaba, ¿no? Que era el futuro de la música ciudadana. Sí. Entonces también es como que totalmente, el tango sí, engancha por ahí. Sí, el rock argentino es muy tanguero, es totalmente tanguero. Es más, no se le parece a nada. Vos escuchás todo lo que empezó a hacer Sui Generis, toda esa cosa llorosa, y se le pones otro acompañamiento y son tangos. De hecho, que hay orquestas de tango ahora que tocan esos temas con arreglos tangueros, ¿no? Entonces todo eso lo están rescatando desde otro lado y al mismo tiempo... pero bueno, diciendo esto, ¿no? Bien que el rock tiene un montón de tango, mucho. Y bueno, desde ese lugar yo creo que se formó una identidad. Y hasta, mira, cuando empecé a estudiar, me acuerdo, para mí hay una película bisagra que fue, viste que el cine siempre tiene que ver en la vida, en la sociedad, ¿no? Y la película de Pino Solana, Sur, para mí fue una bisagra de un antes y un después, que es ahí donde se juntan el Polaco con Fito, con Citarrosa, con Piazzolla. Y para mí ese sello de esa película, esa identidad, fue como un renacimiento de identidad para nosotros, que veníamos de un proceso militar, que decíamos, no sabíamos ni quiénes éramos, y de repente vuelve el tango, vuelven los maestros a dar clases, la escuela de música popular se implementa, todo es toda la misma época. Y fue a partir de ahí ese renacimiento. Y el renacimiento ocurre con Fito sacándose la foto con Pugliese, ¿viste? Con todo ese... Se unió por primera vez
los músicos de todos los géneros se empezaban a unir. Y eso para mí fue como, entonces yo también, dale. Y para mí fue como un mensaje todo eso. Fabián, ¿qué otro fragmento? Te toco un cachito de Alas de Bandoneón. Perfecto. Para hacer así honor a la causa. Dale, a ver. Pero sí, esa época la tengo como si fuera el renacimiento del tango, ¿viste? Así como que ¿viste? Los 60 a los 80 Claro. fue un vacío total y ahí vuelve. Che, pará que con el cable estoy... No sé dónde Sacate los auriculares. Dale, después los pongo. Ahí va. Qué bueno, che. Hacía mucho que no tocaba el bandoneón. ¿Sí? Y estoy escribiendo todo el rato, hace un mes, y solo lo agarro para probar cositas. Pero bueno, ahí va. ¿Y cómo es tu proceso de composición? Mi proceso, mira, yo vivo la música como mi vida espiritual, así te digo. Es totalmente espiritual. Entonces, mi proceso es ver una imagen, algo que quiero decir. ¿Qué quiero decir primero? Así, antes de arrancar. Y una impresión que tengo, puedo decir cualquier cosa, ¿no? Pero puede ser desde un punto romanticismo, algo antisistema, no sé, que un poco por ahí van los tiros, ¿no? De mi propuesta. Y entonces, bueno, en función de eso trabajo, y a veces es primero la melodía, a veces primero la armonía, depende. A veces hago un acompañamiento de una cosa que me gusta a mí, bueno, le pongo una tal melodía, no sé, cosas así, voy fluyendo. Pero voy así a cachitos armando las cosas y estructurando, pero siempre desde dentro, siempre escucho lo que quiero decir. Hago como un trabajo interno con eso. Hace 30 años que estás acá casi. Sí. ¿Qué volvés a Argentina y cuando volvés a Argentina te sentís diferente? ¿Sentís que seguís comulgando con Buenos Aires como es? Bueno, fui antes de la pandemia y la verdad me sentí como un pez en el agua ahí y no me adapto enseguida. Sí, puede ser, hay cosas que no, la verdad que no siento la misma energía, no me ocasiona ningún problema. Me entiendo perfectamente con la gente, es como me encanta ir a Argentina, me gusta el olor de las pizzerías, de la mozzarella y el fainá, y o sea que me encanta Buenos Aires, por supuesto, que es mi ciudad, y siento, me encanta ir a tocar allá también, porque me siento, viste, no es lo mismo, vamos a decirlo eso, a ver. Es diferente. Y es otro público el que te escucha acá, es diferente. Eso el público, viste, no hay que explicar nada. Eso me encanta, no tener que explicar nada, a veces qué fácil, ¿no? No tener que explicar.
Y eso me gusta, esa cosa directa que va a contacto, que va derecho al corazón lo que haces. Acá también llega. Y también llega en Alemania, llega en Francia. Hay otros modelos de música llegan también más, ¿no? Aquí más lo cantado, por ahí en estos países más instrumental, va todo por el idioma, ¿no? Ujú. Pero de hecho que voy mucho a Alemania a tocar y viste, la música instrumental, todo eso tiene como más peso. Gusta igual, va un cantante así apasionado y les encanta. Pero sí me pasó de ir a tocar con Mirta ahí a La Usina, viste, Mirta Álvarez, que presentamos un disco en La Usina en el festival. Y claro, viste, está la gente a los gritos y todo, conocen, vas a decir, vamos a tocar Laúl, y ya decís, saben que vas a decir la última curva, se gritan, no sé, es como un panorama más pasional te vuelve, ¿no? Y eso te hace tocar, a mí me gusta porque me da una devolución, además de tocar para viejos amigos. Durante mucho tiempo te dedicaste mucho a componer tango y a trabajar sobre el tango. ¿Cómo era cuando tenés que componer sobre una música que es la música de Buenos Aires, una Buenos Aires que está allá lejos y vos estás acá y tenés que componer eso? ¿Le componés a una Buenos Aires que dejaste? ¿Le componés a una Madrid en la que vivís? La verdad que no. Yo vivo en mi casa como si podría vivir, no sé, en Almagro. Y entonces como que me da igual, yo la música la tengo dentro, ¿no? El cambio geográfico te cambia un poquito lo externo, te puede modificar algo, pero en principio no. En principio yo sigo funcionando con mi cabeza, mi cabeza siempre desde el tango. No voy a emplear ninguna moda española. Bueno, lo del flamenco no es una moda española, es un descubrimiento y un agradecimiento a vivir acá también, ¿no? Y es la primera vez que me acerco un poco al flamenco, pero ya te digo, yo trabajo desde mí con el flamenco ahora mismo. Y con lo que hago también, lo hago siempre desde mis conocimientos de música y desde mi corazón tanguero y rockero. Sí, había dos instituciones acá cuando vos llegaste. Una era Lema, Sí. y otro era Icasto, Uy, Horacio, sí. ¿no? ¿Qué nos podés contar un poquito de cada uno de ellos? Lema, bandoneonista, Icasto. Y Lema era un pianista. genio. Era muy completo como bandoneonista, se tocaba todo. ¿Lo trataste? Sí, ¿Hablaste con él? sí. Y bueno, me hizo pensar muchas cosas su vida también, porque, viste, un tipo que laburó un montón y era buenísimo y podía, viste, haber dado, no sé, pero bueno, tenía un carácter complejo y terminó, viste, con una pensión de 400 euros malviviendo. Entonces todo eso me hizo pensar mucho. Yo no quiero terminar así. Y entonces, por ahora vamos igual, ¿viste? Escuchame, ¿y Horacio? Y Horacio me encantaba. Horacio era Tocaba con ustedes, ¿no? Él vino de reemplazo, porque Mario se había enfermado, Sí, y vino sí, de sí. reemplazo hace como 20 años, te estoy hablando. Yo me acuerdo porque ustedes me habían llamado a mí y yo no podía, y Ahí fue Horacio. terminaron llamando a Horacio. Y vino Horacio y se tocaba todo, era un animal, viste, agarraba el piano y te hacía la intro de Adiós Nonino, que te decía, wow, mirá cómo toca este hombre. Y era re tanguero él además, y yo no sabía que era tan tanguero, tenía un bandoneón, su padre, y te contaba 1000 anécdotas de cuando él estudiaba con Escaramuza, ¿viste? Que le decía, estudia, hijo de puta, le decía, filho de puta. Así, le apretaba acá, ¿viste? Así. Era como, ¿viste? En una educación musical dura. Claro. Te contaba que venía y bueno, él fue niño prodigio. Él fue niño prodigio con Barenboim y Marta Marta Argerich. Argerich. Pero él se borró enseguida, no quería saber nada, se declinó por otro género, ¿no? El jazz. Fabián Carbone, muchísimas gracias por habernos acompañado en la muchas Usina del gracias Tango. a vos, Hernán, a vos, Juan Esteban. Bienvenido. Placer total. Un placer. Compartir acá los secretos. Yo nunca cuento todas estas cosas. Bueno. Y ahora sí. Perfecto. Radiolandia. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos. Gracias. Chau. Chau.